De repente terminé dentro de una novela que ni siquiera recuerdo haber leído. ¿Mi papel? Hacerme pasar por el verdadero joven maestro, que es sordomudo, y casarme con la villana más temida de la historia. Para no arruinar mi papel, paso los días fingiendo ser una persona sin emociones. El problema es que la villana parece empeñada en provocarme, deja la puerta abierta cuando se baña y hasta se pasea con ropa transparente. Mi única defensa ha sido fingir que solo quiero dormir. Pero justo cuando pensaba que tenía todo bajo control, escuché su voz en mi cabeza. Maldita sea. Este tipo parece ciego. Solo duerme y duerme. ¿No soy interesante? Debí usar algo más fuerte, como un afrodisíaco. Me quedé helado. Si no fuera porque debo fingir que soy mudo, le habría exigido que repitiera eso. Jenny se recompuso rápidamente, escondiendo unos dulces que se le habían caído. Lo siento, perdí el equilibrio, dijo con frialdad. Qué mentirosa, pensé. Para probar si de verdad escuchaba sus pensamientos, le bloqueé el paso. Vi un destello de pánico en su rostro antes de que recuperara su aire elegante. ¿Qué quieres?, preguntó. Le respondí con señas. ¿Por qué te pusiste esa ropa hoy? Su cuerpo se tensó. ¿No me queda bien? La verdad es que con ese cuerpo y esa cara todo le queda bien. Incluso cuando no lleva nada, como ayer al desvestirse frente a mí. Se puso tan nerviosa que parecía estar en un examen difícil. 3 segundos de silencio. Seguro piensa que me veo mal. ¿Quién dijo que ser provocativa atraería a mi esposo? Está claro que le gusta la discreción. ¿De verdad se ve tan mal?, insistió, retorciendo su ropa. Negué lentamente con la cabeza. Sus ojos se llenaron de tristeza. ¡Qué infeliz soy! Entonces la acerqué y le hice señas. No es que no me guste. Afuera hace casi 0 grados y me preocupa que te enfermes. Tu salud es delicada. Jenny bajó la cabeza, fingiendo indiferencia. Pero en su mente gritaba: «Ah, mi esposo se preocupa por mí. Me encanta». Pensé que era un monólogo sin respuesta, pero esto es amor. ¿Amor? Quería seguir escuchando, pero sus orejas se pusieron rojas y se quedó callada. Me encerré en el baño para pensar. ¿Escuchar los pensamientos de Jenny era un regalo del sistema? Hace una semana aparecí en este mundo. El sistema me explicó: no eres el protagonista, no necesitas conocer toda la historia. Básicamente, soy un personaje secundario, alguien destinado a desaparecer. Viví 20 años haciéndome pasar por el joven maestro de la familia Wan, hasta que descubrieron que era falso. El verdadero heredero es sordo, mudo y de carácter débil. Cuando supo que debía casarse con Jenny, se negó. Al final, la familia Wan me rogó que tomara su lugar. Acepté con miedo. El sistema ya me había advertido que Jenny era la gran villana, fría, traicionera y despiadada. Nadie se atreve a acercarse a ella. Se dice que eligió a la familia Wan para casarse casi al azar, después de salvarlos de una crisis financiera. Así que aquí estoy, reemplazando al heredero, fingiendo ser sordomudo y actuando como un santo sin deseos. Pero después de verla estos días, bañándose con la puerta abierta, bailando de forma provocativa y usando ropa sugerente, me doy cuenta de que mi única opción es seguir fingiendo que lo único que quiero es dormir. Lo increíble es que me la encuentro a cada rato. ¿Y si analizo lo que acaba de pensar, me está intentando seducir? Estaba a punto de quitarme los pantalones cuando Jenny abrió la puerta. Nos quedamos congelados. Ella miró fijamente mi artillería pesada y, al reaccionar, se puso roja como un tomate. Perdón, dijo, intentando sonar calmada. Tardaste más de lo habitual y pensé que te había pasado algo. Es lógico que lo pensara, siempre me quito los audífonos al bañarme y no oigo nada. Le hice una seña: ¿por qué no sales? Todo el vapor se está escapando. Ella soltó un oh despacio y cerró la puerta lentamente, como esperando que yo reaccionara. Qué bien me queda la ropa interior que él me compró. ¿Me pedirá que me quede? Que lo diga. Ah, cierto, mi esposo no puede hablar. Bueno, con que me mire basta. Si me mira, me quedo. La tina es doble por algo. Estoy lista. ¿De verdad piensa eso? Recuerdo la primera vez que vi a la villana de este libro. Se veía tan fría y distante como decían los rumores. Me dio tanto miedo que intenté una táctica desesperada:
Le dije que era un vago, inestable emocional y con fobia al contacto físico, básicamente asexual. En ese momento me sentí un genio. Pensé, Jenny no es tonta, no va a querer casarse con alguien tan problemático. Ella se quedó pensativa y dijo que lo consideraría. Yo corrí a decirle a la familia Wang que me había rechazado y hasta compré un boleto de avión para huir. Pero me atraparon camino al aeropuerto. Jenny estaba en el auto, mirándome con una expresión sombría. ¿Qué prisa tiene, señor Wang? Ni siquiera nos hemos casado y ya eligió el destino de la luna de miel. Intenté explicarme con señas desesperadas, pero ella desvió la mirada y dijo con voz cortante, no entiendo el lenguaje de señas y no quiero aprenderlo. Ya en su auto, su expresión cambió un poco. ¿Dices que eres un vago? No importa, tengo dinero de sobra, puedes tener toda la servidumbre que quieras. ¿Inestable emocional? Tengo paciencia, haz lo que quieras. ¿Asexual? No hay problema, a mí tampoco me interesa mucho ese tema. Lo decía con indiferencia, aunque se notaba incómoda. Luego mencionó algo sobre minar en el futuro. Yo era ingenuo y no pregunté, ¿para qué quiere minar si ya es millonaria? Ahora entiendo que no hablaba de oro. En la cena, ella cocinó. Al primer bocado, ¡pum! Estaba tan salado que casi me atraganté y tuve que beber agua rápidamente. Ella, con su delantal, me miraba con seriedad, pero por dentro pensaba. Soy brillante. Es la primera vez que cocino y mi esposo ya se desmayó por lo bien que sabe. Qué pena que no me deja acercarme, me encantaría darle unas palmaditas en la espalda. Preparé camarones a propósito para que me pida que se los pele. Soy experta en pelar camarones. Nota de la autora, vaya optimismo tiene la villana, ja, ja, ja. Yo no entendía de dónde sacaba tanta confianza. Decidí darle una lección y le serví un montón de su propia comida. Ella dijo gracias sin cambiar el gesto, pero sus manos temblaban al sostener los palillos. ¡Ay! Mi esposo me sirvió comida. ¿Será una señal? ¿Querrá estar conmigo esta noche? Es una pena que nací sin sentido del gusto y no sé cómo sabe, pero si me lo da él, seguro es delicioso. Nota de la autora. Eso explica muchas cosas. Me sentí culpable al escuchar eso. En realidad, se estaba esforzando por aprender a cocinar para mí. Por remordimiento, seguí sirviéndole comida mientras ella ponía cara de fastidio y decía, qué pesado, deja de elegir mi comida, no soy un barril sin fondo. Pero por dentro estaba feliz. Después de cenar, quise lavar los platos, pero ella me sacó de la cocina a empujones, no quiero tener que lavar tu ropa también. Se detuvo, consciente de que había dicho de más, y añadió nerviosa, digo, que vas a ensuciar tu ropa y vas a descomponer la lavadora de tanto usarla. La miré con sospecha. Casi me descubre. No puede saber que yo lavo toda su ropa a mano. No es que sea una pervertida. Es que la lavadora no deja la ropa con mi aroma. Además, ¿cómo voy a dejar que mi esposo lave platos? Se reirían de mí. Voy a presumir esto en el grupo de chat para que esas inútiles se mueran de envidia. El premio a la mejor esposa es mío hoy. Y esperen a ver lo que haré después. ¿Grupo de chat? ¿No se supone que las villanas usan sus grupos para planear quiebras financieras? ¿Te la pasas peleando en el móvil por quién es mejor esposa? Nota de la autora, por eso me mandó una invitación. Qué descarada, presumiendo su romance. Me quedé inquieto por lo último que pensó. ¿Qué quería hacerme ahora? ¿Debería rechazarla? No es por discriminar, pero con lo frágil que es, me da miedo que se desmaye a mitad del acto. Mientras pensaba, apareció con una tina de agua. Se mordió el labio y me estiró los pies. Quería lavármelos. No malentiendas, lo dijo con una voz desinteresada. Aposté con unas amigas y perdí. El castigo es lavarle los pies a mi esposo o pagarles 1.000.000. Si te incomoda, dime y me detengo. Claro, como si te faltara ese 1.000.000, pensé. Si no fuera porque su mano temblaba al sostener mi tobillo, le habría creído. Media hora después, seguía feliz lavando mis pies. Le di unos golpecitos en la cabeza y le pregunté con señas, ¿todavía no terminas? Ella recuperó su expresión gélida y respondió seria, los expertos dicen que para una limpieza profunda se necesita tiempo. Según Jenny, lavarse los pies menos de 1 hora es perder el tiempo.
Yo podía escuchar cómo inventaba excusas en su mente mientras calentaba más agua para seguir otra hora. Al final, mi impaciencia fue obvia, así que me secó los pies con extrema delicadeza y me dejó ir. Incluso el sistema, que apareció después de varios días, se quedó en shock. Es increíble. Has logrado domar a la villana para que sea tan dócil. Deberías darle consejos al protagonista de otra novela, que está desesperado por cambiar de objetivo. Nota de la autora, se refiere al protagonista de Las 5 vidas. Ya me encargué de ese tipo. Yo solo sentí lástima por él. Mi misión aquí es seguir la trama. Pero aproveché que el sistema estaba presente para hacerle la pregunta que me carcomía: las villanas nunca tienen un buen final. ¿Qué le espera a Jenny? En estos días me he dado cuenta de que no es mala persona, solo un poco narcisista y con demasiada voz interior. El sistema se rascó la cabeza, confundido. Esta novela sigue en emisión, la autora aún no decide su final. Pero si quieres cambiarlo, puedes guiarla por el buen camino. Si evita conflictos graves con los protagonistas, quizás no tenga un final glorioso, pero al menos no morirá. Estaba a punto de aceptar cuando el sistema me advirtió: piénsalo bien. Alterar la trama podría alargar el tiempo que debes quedarte en este mundo. Miré a Jenny, que estaba en el baño lavando mi ropa a mano. Si el precio por mantenerla con vida era solo tiempo, no había nada más que decir. El sistema lo entendió enseguida. De pronto, ella recibió una llamada urgente. Se puso el abrigo y dijo: tengo que salir, duérmete tú primero. El sistema me gritó: deténla. La protagonista está en problemas y alguien puso una trampa para atraer a la villana. Aquí empieza la ruptura de su relación. Sin pensarlo, agarré la mano de Jenny. Ella se quedó paralizada, respirando lento. ¿Qué haces?, preguntó. Yo buscaba una excusa para que se quedara, pero su mente ya estaba en otro lado. ¿Sus tácticas de seducción ya llegaron a este nivel? ¿Qué avanzado? ¿Por qué me mira así mi esposo? ¿Quiere besarme? No, seguro espera que yo dé el primer paso. Está bien, si parpadea 3 veces, confirmo mi teoría. ¡Ay, Dios! Estoy lista hasta para un abrazo. Los libros no mentían: dar la vida por un beso, es real, es un manual de instrucciones. El sistema susurró: me das miedo. ¿Seguro que ella es la villana? No entiendo nada. Yo puse cara de cachorro abandonado y le hice la seña de tengo miedo. Jenny se acercó, dudosa: ¿tienes miedo de quedarte solo en casa? Asentí. Ella también asintió, fingiendo reflexión: bueno, ya que me lo suplicas, como tu esposa, es mi deber quedarme contigo. ¿En qué momento te supliqué?, pensé. Pero al menos se quedó. Aunque su mirada era extraña. Mi reloj biológico marca las 10 para dormir, pero a las 8 Jenny ya estaba en la puerta de la habitación diciendo que era hora de acostarse. Yo estaba leyendo en mi tablet y me reí sin querer. Por suerte ella estaba bañándose y no me oyó, o habría arruinado mi papel de mudo. Al ver que no me movía, insistió: es tarde. Le devolví una mirada de no quiero dormir todavía. Ella apretó el pomo de la puerta y, con voz suave, dijo: ver la pantalla tanto tiempo es malo para los ojos. Pero por dentro ardía: mañana mismo le escondo la tablet. Me bañé a propósito y, olvidé, la toalla para que él me la trajera, y ni siquiera me miró. ¿Ya perdió el interés en mí? Si la gente se entera, ¿cómo voy a dar la cara? No soporto este desprecio. No pude evitarlo y mentalmente le di a seguir a sus quejas como si fueran un post de redes sociales. Al final me levanté y fui a la cama. Aunque dormimos en la misma habitación, el espacio que dejamos en medio del colchón es tan grande que cabrían otras 2 personas. Dormir en extremos opuestos de la cama fue idea mía. Como le dije que tenía fobia al contacto físico, Jenny intentó ser considerada. Me conmovió que una villana tuviera ese lado, hasta que escuché lo que pensaba al acostarse. Mi esposo es asexual, realmente somos el uno para el otro. ¿Debería decirle que yo también tengo mis necesidades? No, mejor no. Ya me odia por ser quien soy. Pero estar a su lado y oler su perfume es una tortura. Un abrazo no me vendría mal. Me quedé helado. ¿En qué momento pasamos de villana fría a esto? Para cortar sus pensamientos, me levanté de golpe. Ella se asustó. ¿Qué pasa?, preguntó. Con la luz de la mesa de noche, le hice señas de que iba por agua.
Su rostro se relajó y, como niña pequeña, estiró la mano. Yo también quiero. Le traje el agua, pero mi instinto me decía que algo andaba mal. No me equivoqué. En cuanto bebió, Jenny empezó a decir que tenía mucho calor. Se quitó la manta, desabrochó los botones superiores del pijama y dejó ver su piel blanca. Emitía gemidos de incomodidad. ¿Acaso no va a reaccionar? ¿No grité lo suficiente? ¿Debería ser más obvia? ¿Me quito también los pantalones? Justo cuando parecía lista para desvestirse, desperté y le pregunté qué le pasaba. Creo que el agua que me diste tenía algo, dijo, fingiendo mal. Sus ojos gritaban, mira cómo finjo. Casi me río. ¿Su siguiente frase sería que le puse un afrodisíaco? No hace falta que me pongas nada, yo siempre estoy dispuesta, soltó acercándose. La aparté enseguida, haciendo señas de que el agua no tenía nada. Imposible, insistió, bebiendo lo que quedaba del vaso. No te creo, pruébala tú. Para acabar con el drama, bebí un sorbo. Ella hizo lo mismo. De pronto, su mirada se normalizó, se abrochó el pijama y se calmó. Me pregunté por qué el cambio tan repentino, hasta que escuché su voz interna. J.E., J.E., J.E. Beso indirecto. Eso significa que mañana podremos tomarnos de la mano y pasado mañana, bueno, ya saben. El agua de mi esposo sabe a gloria. Qué inteligente soy, llevamos un mes casados y ya nos besamos. ¡Qué progreso! Nota de la autora, amiga, por favor, no nos avergüences así. Es verdad que una fantasea, pero no lo digas. Mi alegría duró poco. La familia Adams nos citó para cenar. Según el sistema, la protagonista y la villana son hermanas. Aunque aún no se odian a muerte, cada encuentro aumenta su rivalidad. Para salvar a Jenny, debo evitar que se vean. Además, las ancianas de la familia no dejan de presionar con que tengamos un hijo pronto. Dicen que Jenny tiene mala salud y que un adivino predijo que no pasaría de los 30 años. Por muy fría que sea nuestra relación, me molesta escuchar a otros hablar de la muerte de mi esposa como si nada. Estaba pensando en una excusa cuando Jenny contestó el teléfono. No vamos a ir, dijo tajante. ¿Por qué? Porque verlos me pone de mal humor. Y si quieren una razón real, estoy embarazada. Mi esposo tiene que quedarse a cuidarme. Colgó. Me quedé mudo, literalmente. Ella se dio cuenta de que yo había escuchado todo y su imagen de reina de hielo se derrumbó. Se puso roja de vergüenza mientras apretaba el teléfono. Trágame tierra. ¿Qué acabo de decir? Mi imagen de mujer fría y elegante se fue a la basura. Mi esposo por fin me trataba bien y yo salgo con esta estupidez. ¿Todavía estoy a tiempo de morir de vergüenza? Era extrañamente adorable así. Para evitar que hiciera una locura, le hice señas de que tenía hambre. Ella suspiró aliviada. Iré a cocinar, dijo. Sus platos son rarísimos, así que tomé el mando. Ella se quedó ayudándome como asistente, pero sus pensamientos eran pura alegría. Preparé los mismos camarones que ella hizo el otro día, solo para mostrarle cómo deben saber realmente. Se los comió todos sin decir palabra. Mi esposo me hizo camarones. Me los comeré hasta con cáscara. Soy tan buena esposa que lo consiento en todo. Rayos. Olvidé tomarle foto para presumir en el grupo de chat. En medio de ese ambiente caótico pero doméstico, mi celular vibró sobre la mesa. Eran varios mensajes de un número desconocido. He vuelto. ¿Estás bien? Tenemos que vernos. El mensaje venía de mi exnovia. El sistema me dio dos noticias, la buena, que el nombre guardado era el que ella misma se puso, la mala, que efectivamente era mi ex. A Jenny se le cayeron los palillos de la mano. Los recogió como si nada. Yo intenté ocultar el celular, pero me pareció demasiado sospechoso, así que lo dejé a medio camino. Ella cerró los ojos, respiró hondo durante 3 segundos y finalmente habló, ve y regresa pronto. Parece que va a llover, no olvides el paraguas. Por cierto, ¿quieres que te lleve? Al decir lo último, sus ojos reflejaban una mezcla de decepción y esperanza. Lo pensé un momento y negué con la cabeza, indicándole que se quedara en casa. Ella bajó la mirada, desanimada. Le toqué la mano e intenté explicarle por señas quién era la persona del mensaje, pero me interrumpió, no digas nada. No pasa nada, no hay malentendidos.
Confío en ti, de verdad. Mi corazón no es tan pequeño, no le des vueltas, estoy bien. Qué bueno que piense así, razoné. Me cambié de ropa y, al llegar a la entrada, la miré de reojo. Jenny evitaba mi mirada y ni siquiera había pasado una página del documento que tenía en las manos. Su voz interior explotó. ¿Por qué me mira antes de irse? ¿Acaso no quiere ir? ¡Qué risa! ¿Creen que soy tan tacaña por un simple encuentro con su ex? Soy la esposa legítima, debo tener dignidad. Es solo alguien del pasado, ¿por qué me importaría? No es como si pudiera robármelo, bueno, existe una posibilidad. Maldita sí. Ese tipo ya se casó y ella sigue buscándolo. Es una víbora. Yo soy hermosa, tengo dinero, soy amable, y él no es ciego. Pero nos casamos por impulso, yo lo obligué, ella debe estar burlándose de mí. Es una completa estúpida. Estaba al borde del colapso mental. Cálmate, Jenny. Tienes que pensar en un plan para separarlos. ¿Y si finjo que me siento mal? Seguro no tendría corazón para dejarme sola. Incluso el sistema comentó, parece que no te sorprende lo loca que está. El problema era que estaba tan metida en su drama que no veía mis señas. Me acerqué y le toqué el hombro. ¿Qué pasa? Preguntó fingiendo calma. ¿Seguro que quieres que te lleve? Asentí. Ella frunció los labios. Bueno, supongo que puedo hacer el sacrificio. Lucía es la exnovia de mi personaje original. No estuvimos mucho tiempo juntos y nuestra relación fue inocente, ni siquiera pasamos de tomarnos de la mano porque decía que debía guardarse para el matrimonio. Yo creí que era una santa, hasta que se enteró de que yo no era el verdadero heredero de la familia Wan. Ese mismo día terminó conmigo. Quedó claro que solo quería el dinero. Los Wan le pagaron 1 millón para que guardara silencio sobre mi identidad. No quería verla, pero el sistema decía que era parte de la trama obligatoria. Para calmar a Jenny, dejé que ella condujera. Al llegar, se estacionó y dijo con voz fría, esperaré aquí. Si pasa algo, envíame un mensaje. Entré al café. No sabía qué cara tenía Lucía, pero el sistema me señaló a una mujer con gafas que me saludaba. Se veía con mejor porte tras gastar el dinero de los Wan en el extranjero. Qué rápido te casaste, dijo con una sonrisa falsa. ¿A qué viniste? Pregunté sin rodeos. Ella empujó una taza de café hacia mí, no seas impaciente, solo quiero recordar los viejos tiempos. Miré por la ventana hacia el auto negro de Jenny. ¿Quieres que te presente a mi esposa? Insinué. Su sonrisa desapareció, en realidad, me quedé sin dinero. Le dije que no tenía nada. Ella soltó una carcajada, ¿tu esposa sabe que eres un impostor? ¿Cómo reaccionaría si supiera que su esposo no es mudo? En ese momento, llegó un mensaje de Jenny, esposo, te extraño. ¿Cuánto quieres? Pregunté manteniendo la calma. Ella levantó un dedo, mañana quiero 1 millón en mi cuenta. Hecho. No, me corrigió. Quiero 10 millones. Olvídalo, me levanté para irme, pero me agarró del brazo. Suéltame. Ninguna mujer soporta que la engañen, si sé o ella. 10 millones es poco por proteger un secreto así. ¿Seguro que no tienes miedo? La verdad, miedo no tenía. Me dolía por la familia Wan, que siempre fue buena conmigo, pero con Jenny, lo peor sería el divorcio. Aunque admito que me daría lástima dejarla. Haz lo que quieras, le solté de un tirón. Te denunciaré por extorsión. Lucía se rió con malicia, bien, no te arrepientas. Escuche bien, señora Adams. Su esposo puede hablar. Me quedé helado. Me giré y vi a Jenny con el rostro gélido. Se acercó, me pasó de largo y, sin decir nada, le dio una bofetada a Lucía. Puedes hablar lo que quieras, dijo Jenny con los ojos llenos de furia, pero no te atrevas a tocarlo. ¿Quién te crees que eres para forcejear con mi esposo? Se quitó el abrigo y se enrolló las mangas, ¿sabes por qué las flores son rojas? Porque hoy no voy a parar hasta enviarte al hospital. El sistema me preguntó, ¿quieres que la separe? Ni hablar. Pensé. Que la mande al hospital. Jenny sabe lo que hace. Después de un rato, mi esposa simplemente llamó a su asistente para que limpiara el desastre.
Tras el altercado en el café, Jenny se encargó de todo con una frialdad aterradora, pagó el triple por los daños del local para asegurar el silencio de los testigos, se lavó las manos en el baño con calma y subimos al auto. El silencio era sepulcral. Sentí que debía tomar la iniciativa y ser honesto. Lo siento, le dije. Si quieres el divorcio, lo entenderé. No tengo excusas. De repente, ella frenó en seco. Su rostro estaba pálido y sus manos apretaban el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Qué dijiste?, preguntó con voz temblorosa. ¿Esa mujer te lavó el cerebro? ¿Ella te convenció de que me dejaras? Sabía que no le había pegado lo suficiente. Debería haberla dejado muda para siempre. Espera, espera. La interrumpí, tratando de seguir su caótico hilo de pensamiento. No es eso. Es que te engañé. Todo este tiempo, siempre he podido oírte y siempre he podido hablar. Jenny parpadeó varias veces. No vi la furia de alguien traicionado, en su lugar, me miró con desconcierto total. Eso ya lo sabía, soltó de repente. ¿Cómo que lo sabías? ¿Por qué no estás sorprendida? Bueno, añadió ella con tono quejumbroso, pensé que era un juego nuevo. Una especie de fetiche extraño que querías probar conmigo, así que hice todo lo posible por seguirte la corriente, incluso cuando hablabas dormido. Me quedé sin palabras. Es cierto que al principio inventé que mi personaje era inestable, pero ¿quién fingiría ser sordomudo por meses solo por juego previo? Definitivamente, la lógica de una villana es de otro planeta. Aún así, la curiosidad me ganó, ¿desde cuándo te gustó tanto? Ella entró en pánico y se tocó la cara, nerviosa. ¿Cómo sabes que me gustas? ¿Soy tan obvia? Imposible, si lo escondo perfectamente. Gracias, pero tus pensamientos gritan más que una bocina, pensé. Desde que aclaramos todo, la vida en casa se volvió más libre. Por fin podía quejarme en voz alta de lo mal que cocina. Ella fingía que no le importaba, pero en secreto se enojaba. Una vez hasta cortó el internet para que dejara de ver videos, inventando que había visto un ratón cerca del router. Miente fatal, se pone roja como un tomate. El sistema me dio un aviso, ¿no notas algo raro en Jenny últimamente? Empecé a vigilarla. Noté que se quedaba mirando mi ropa con la mirada perdida. A veces, yo despertaba a mitad de la noche y ella apagaba su celular a toda prisa, fingiendo estar dormida. Incluso me preguntaba 1000 veces a qué hora volvería a casa, como si temiera que la atrapara en algo. Me estará engañando, pensé. Pero cuando se lo insinué, ella casi explotó. Imposible. ¿Cómo puedes pensar eso de mí?, gritó, caminando de un lado a otro. Al final se desinfló y tartamudeó, todo el mundo tiene su espacio privado, no seas tan autoritario. Solo te digo que engañarte es imposible. En su mente escuché, maldita sea. Casi me descubre. Menos mal que solo sospecha de una infidelidad y no ha encontrado esas cosas. ¿Esas cosas? ¿Qué cosas? El sistema me dio la clave, últimamente baja mucho al sótano. Se me heló la sangre. Como fan de novelas de villanas crueles, sabía lo que eso significaba, celdas, esposas, látigos, fetiches oscuros. ¿Era esa su verdadera cara? ¿Su dulzura era solo fachada? Una noche, cuando ella pensaba que yo dormía, la seguí hasta el sótano. Justo cuando iba a abrir la puerta, la llamé por su nombre. La llave se le cayó del susto. ¿Qué haces aquí?, preguntó bloqueando la entrada. ¿Qué escondes ahí dentro?, insistí. Ella tragó saliva, nerviosa. Prométeme primero que no vas a pensar que soy una pervertida. Dio en el clavo, pensé, preparándome para lo peor. No lo haré, lo prometo. Quítate. Se hizo a un lado y entré. Me quedé un minuto en silencio absoluto. Eres una pervertida. Grité sin poder evitarlo. Dijiste que no lo dirías, respondió ella con la cara ardiendo. Y es que, en lugar de una cámara de tortura, el sótano estaba lleno de mis cosas usadas. Cepillos de dientes viejos, toallas, objetos personales que yo creía perdidos. Por eso mi cepillo nuevo siempre se sentía distinto, Jenny los robaba para su colección y me ponía uno nuevo cada vez. Definitivamente, mi esposa villana es mucho más peligrosa y extraña de lo que el libro sugería. Nota de la autora, no es culpa mía.
Quien escribió esto debe tener estos fetiches. Mis ojos se clavaron en un segundo teléfono que ella intentaba ocultar. Cuando estiré la mano, Jenny lo bloqueó con exagerada cautela. Mejor no lo veas, murmuró. Ya saben cómo funciona esto, cuanto más me prohíben algo, más ganas tengo de verlo. Una sola mirada bastó para que Jenny cediera. Entré en la galería de su teléfono y estaba llena de videos. Reproduje uno al azar y me escuché a mí mismo hablando dormido de la forma más ridícula posible. Cerré el video de inmediato y le devolví el celular muerto de vergüenza. ¡Ay, qué sueño me dio de repente!, dije, intentando huir. Pero ella me bloqueó el paso y cerró la puerta con una sonrisa traviesa. Me acarició la barbilla como si fuera un gatito, haciéndome cosquillas insoportables. Sobre ese malentendido de que te estaba engañando, rió entre dientes. ¿No crees que me merezco una compensación? Lo siento, respondí serio, tratando de evitar que sacara facturas viejas. Esa frase ya la escuché. Cambia el disco, dijo, fijando su mirada en mis labios. Me he dado cuenta de que nunca me has llamado esposa. Esposa, solté de inmediato. Hubo un silencio incómodo. Pareces un robot, se quejó. Otra vez. Esposa, repetí, esta vez con una sonrisa y más sentimiento. Ella carraspeó, aún insatisfecha. Decidí que lo mejor para cultivar el sentimiento era dejar de hablar, así que la agarré del cuello de la camisa y la besé de una vez. Al despertar al día siguiente, lo primero que sentí fue un dolor de espalda criminal. No esperaba que Jenny tuviera tanta energía, estuvimos en eso hasta el cansancio. Ella, muy atenta, empezó a darme un masaje. ¿Qué tal te sientes?, preguntó con expectativa. En su mente, los fuegos artificiales no paraban, seguro que mi esposo está encantado. Me esmeré tanto anoche que debe estar loco por mí. Quiero estar pegada a él todos los días. ¿Todos los días?, dije yo, poniendo cara de pocos amigos a propósito. Pude jurar que escuché el sonido de un corazón rompiéndose. La expresión de Jenny se congeló. Me sentí mal y corregí rápido, no es eso, en realidad estuvo muy bien. Pero fue peor. Su rostro se ensombreció aún más, debí haber pedido más consejos a mis amigas. Soy un desastre, ni siquiera puedo hacer feliz a mi esposo. Merezco lo peor. Me dolía la cabeza de solo escucharla. Intenté consolarla confesando la verdad, tengo telepatía. Ella se quedó procesándolo un buen rato y luego preguntó, intentando parecer relajada, ¿sí? ¿Y qué es lo que has escuchado exactamente? Miré su cara de pánico y decidí bromear, bueno, escuché que te hacías pipí en la cama a los 3 años, que a los 5 te cayó popó de pájaro en la cabeza por trepar árboles, que a los 7 te persiguieron con una escoba por declarártele a un compañero. Y que ayer cuando te desvestiste frente a mí pensaste, qué guapa soy una diosa. Cállate, gritó ella tapándome la boca, roja como un tomate. Yo no soy así. Eso es mentira. Después de jugar un rato, se puso sentimental y suspiró, esposo, empezó a decir, pero yo arrugué el entrecejo. Está bien, no te pongas así. Al verse descubierta en todas sus intenciones, se declaró en rebeldía, se acabó. A partir de ahora, te voy a aplicar la ley del hielo. Vas a sufrir mi indiferencia. Uy, qué miedo, me burlé. Y así empezó su terrible castigo. Jenny cocinaba con la cara inexpresiva, me servía la comida sin decir palabra, me lavaba la ropa con frialdad y hasta me lavaba los pies con cara de piedra. Estaba a punto de taparme con las cobijas, siempre sin expresión, cuando le agarré la mano. ¿No íbamos a aplicar la ley del hielo?, le pregunté. Ella soltó una risa fría, recién ahora intentas ganarte mi favor, es tarde. Pero un segundo después, su cara cambió por completo y me puso las manos sobre el pecho. ¡Ay, qué manos tan frías tienes! Deja que te las caliente aquí. Al día siguiente, finalmente entendí a qué se refería con su violencia fría. Había pedido un té con leche y, tras esperar horas a que Jenny me lo trajera, fui a la cocina. Allí estaba, en el congelador, mi té, convertido en un bloque de hielo sólido. Definitivamente, esa fue la ley del hielo más literal de la historia.